Hola habitantes de la Commonwealth, acá les preparé otro video de noticias de Hollywood. Les tengo buenas noticias a los fans del cemental italiano, y es que se viene una serie precuela de Rocky. El legendario Sylvester Stallone actualmente se encuentra escribiendo las primeras páginas de esta historia que nos va a contar los primeros años de Rocky antes de convertirse en uno de los boxeadores más grandes del mundo, y que va a estar ambientada en los años 60. Además de que Sly Stallone contó que le gustaría que la serie tenga varias temporadas, y en lo posible 10 episodios cada una, para poder darle un desarrollo más profundo a los personajes. Y por último y no menos importante, les leo las propias palabras del actor. La precuela de Rocky me resulta muy querida. Escribí algunas páginas y parece que se escribe sola, viendo a Adrian con 15 años, a Rocky con 17 y a Paulie mudándose a un nuevo barrio. Rocky es el chico malo, es casi la dama y el vagabundo, pero con gente real. Va a ser maravilloso. Palabras de Sly. Yo la verdad que tengo el hype por las nubes con esta noticia. Mucho hype por verla y mucha curiosidad por saber quiénes podrían ser los actores que les van a dar vida a estos personajes tan únicos. ¿Ustedes cómo lo ven este proyecto? Pueden escribir sus opiniones en los comentarios. Tras las declaraciones del propio Ian McKellen de que estaría dispuesto a regresar como Gandalf en The Hunt for Gollum, otro que estaría interesado en volver es Orlando Bloom, el actor que dio vida a Legolas en la trilogía de The Lord of the Rings y The Hobbit. Esto lo reveló el medio Variety. Aparentemente el actor ya habría tenido conversaciones con el actor y director Andy Serkis para concretar su regreso en The Hunt for Gollum. Recordemos que la última vez que lo vimos a Legolas fue en The Hobbit 3, que salió en 2014, y esta estaría llegando en 2026, por lo que el actor tendría su épico regreso 12 años después de la última vez que lo interpretó. Esperemos que tanto él como Gandalf y Aragorn también regresen. El actor y luchador Dave Bautista, quien es conocido por su papel de Drax en Guardians of the Galaxy, se presentó recientemente en la premiere de su nueva película The Last Showgirl, y luce un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados. De hecho, hay mucha gente que cree que el actor está enfermo o tiene algún problema, ya que pasar de verlo así y ahora verlo así es un cambio bastante grande. Bueno, el actor recientemente dijo esto: el músculo pesa más que la grasa y he perdido mucho músculo, pero ahora me siento mejor, más cómodo. Estaba teniendo problemas con algunas escenas que ya no podía realizar por el exceso de kilos, pero ahora que me los he quitado de encima, estoy mejor. Eso fue lo que dijo el actor, así que podemos quedarnos tranquilos de que solo está bajando de peso por gusto propio y no tiene ningún problema. Igual quiero que me cuenten en los comentarios qué les parece este nuevo look del actor. ¿Lo prefieren así o como en años anteriores? Los leo. La actriz Anya Taylor-Joy, a quien recordarán como Furiosa en la precuela de Mad Max o a Casey en la saga de Glass, contó en una entrevista que tiene ganas de interpretar a Elsa en una posible película live action de Frozen, una de las cintas más importantes de Disney hasta la fecha. La actriz dijo esto al respecto: creo que Frozen sería genial, disparar cubitos de hielo con las manos puede ser muy divertido, y te convertís en la favorita en la fiesta de cumpleaños de todos los niños. Todos mis hermanos tienen hijos ahora, así que me encantaría que pudieran decir, mi tía es Elsa, eso sería genial. Eso fue lo que dijo la actriz de Furiosa. Ahora, viendo cómo están las cosas en Disney hoy en día, creo que no sería mala idea de aprovechar el entusiasmo de la actriz y hacer un live action de Frozen. Un live action con una actriz que, además de tener cierto parecido con el personaje, es una persona muy agradable y tiene todo el cariño de los fans. Una actriz que no necesita estar faltándole el respeto a todo el mundo o estar quitándose la ropa cada 5 minutos para ser querida. No, Anya todo lo que tiene se lo ganó trabajando arduamente, y en el caso que se apruebe un futuro proyecto de Frozen con ella, estoy seguro de que lo haría muy bien. ¿Ustedes cómo la ven a Anya? ¿Creen que podría andar bien para un live action de Frozen? Los leo. El multifacético Michael Keaton, quien actualmente se encuentra promocionando su nueva película de Beetlejuice 2, salió a decir que quiere recuperar su verdadero nombre. Y es que su verdadero nombre en realidad es Michael John Douglas, así como lo escuchan, se llama Michael Douglas. Lo que pasó es que en la época que se hizo actor, el sindicato de actores le obligó a cambiarse el apellido debido a que ya existía un Michael Douglas registrado, por lo que Keaton tuvo que ponerse otro apellido. Bueno, recientemente el actor cumplió 73 años y reveló que de ahora en adelante quiere recuperar ese apellido y llamarse Michael Keaton Douglas. A mí me parece bien, aunque siendo sincero, creo que todo el mundo va a seguir llamándolo Michael Keaton, pero bien por el actor. Por cierto, ¿ya vieron Beetlejuice 2? Y si lo hicieron, ¿qué les pareció? ¿Está buena? ¿Vale la pena? ¿O es un desastre? Si quieren, comenten en los comentarios, pero sin spoilers. El director Matt Reeves dio una pequeña actualización de The Batman 2 a SFX Magazine y dijo lo siguiente: el plan es comenzar el rodaje en 2025. Estamos dándoles los toques finales al guión en estos momentos. A medida que íbamos avanzando junto al co-guionista Mattson Tomlin, compartíamos el guión con DC Entertainment y DC Studios, y todos están realmente entusiasmados. Con estas palabras del director, podemos hacernos la idea de que todo marcha bien, solo que va a tardar un poco en llegar. Aunque la que no tarda mucho en llegar es la serie del Pingüino, la cual llega el 19 de septiembre. ¿La van a ver? Comenten que los leo.
Al parecer, la serie del Encargado, de Guillermo Francella, se metió en un gran lío, porque la verdadera familia Basurto, es decir, una familia real con ese apellido, estaría iniciando acciones legales contra la serie, ya que la están acusando de manchar el nombre de su familia. Recordemos que el personaje de Guillermo Francella se llama Eliseo Basurto, y es un tipo un poco bastante complicado, y las acciones de este y el mensaje que transmite, supuestamente les está trayendo problemas a esta familia, y es por eso que los están demandando. En mi opinión me parece algo un poco exagerado, porque al fin y al cabo es una ficción, un programa de entretenimiento, lo que significa que no es real. Pero bueno, la pregunta es, ¿ustedes creen que está bien lo que quiere hacer esta familia? ¿O creen que es algo injusto hacia la serie? Los leo en los comentarios. El actor Kevin Costner, quien vendió sus casas para hacer su saga de películas, se presentó en Venecia junto al resto de sus compañeros para presentar su nueva película Horizon An American Saga Parte 2, película de 190 minutos que se presentó fuera de la competencia oficial. La primera entrega no tuvo buena suerte en los cines, y se pensaba que la saga corría peligro, pero Kevin Costner todavía no tira la toalla. El actor dijo lo siguiente: cuando las cosas se ponen difíciles, uno normalmente quiere rendirse. En mi caso, cuando siento rechazo, supero mi decepción y mi voluntad crece. No sé cómo haré la tercera, pero lo haré. Esas fueron sus palabras. Esperemos que le vaya bien a esta segunda entrega y pueda completar su saga, y que en lo posible también regrese a Yellowstone para darle un digno final a la serie, siempre y cuando no lo hayan hecho y todavía no nos enteramos. En fin, suerte con tu nueva película, Kevin. Y por último, ya que estábamos hablando de The Lord of the Rings, salió la noticia de que el director Peter Jackson tiene más de 1300 horas de metraje grabado de la trilogía original, y que si llega a haber bastante interés en el público, este podría llegar a lanzarlo en una edición definitiva con el total de todo el metraje filmado. Creo que es solo cuestión de tiempo para que salga, porque ¿quién no querría ver esta edición definitiva de 80.000 horas de película? Solo esperemos que lo lancen en digital y en formato físico, porque ¿se imaginan ir al cine a ver una película de más de 5 horas? Creo que sería bastante difícil de aguantar, pero que va a estar bueno, va a estar bueno. Bueno, habitantes de la Commonwealth, eso fue todo por este video de noticias. Espero que les haya gustado. No se vayan sin darle like al video y suscribirse al canal para no perderse las novedades. Nos estamos viendo la próxima. The Commonwealth corta la transmisión.